Muchas gracias, es un placer estar aquí otra vez para hablar un poco de lo que yo creo es un área muy emocionante en el 2019 y esto tiene que ver con un nuevo conocimiento de lo que llamamos acidosis láctica y voy a hablar un poco de la terminología. Dividí mi plática en dos partes. En la primera parte voy a hablar de la clasificación tipo A, B y B. En la segunda parte voy a hablar de sepsis y luego vamos a hablar de si es tipo A o tipo B o de las dos. Y luego voy a hablar con algunos casos. Voy a terminar con algunos casos, perdón. Tradicionalmente y actualmente hablamos de tipo A y tipo B. Cuando hablamos de acidosis láctica tipo A, hablamos de que a las células les falta oxígeno, por lo general por hipoperfusión, pero puede ser por muy bajos niveles de oxígeno en sangre. Esto es lo que no queríamos aprendernos en la facultad, el ciclo de Krebs. Nuestro cuerpo utiliza glucosa para generar energía y la glucosa se convierte en piruvato y de piruvato a acetil y luego así se genera el ciclo de Krebs y se genera mucha energía, mucha ATP. Pero si hay un problema en el ciclo de Krebs o si no hay oxígeno porque el ciclo de Krebs es oxígeno dependiente, entonces empezamos a ver respuestas del cuerpo para tratar de generar energía, porque el cuerpo no puede sobrevivir sin energía. Entonces, cuando hablamos de metabolismo aeróbico, estamos hablando de glicólisis aeróbica, de conversión aeróbica de glucosa en los canales que van a impulsar o a generar la energía. Y cuando hablamos de acidosis láctica tipo A e hipoxia tisular, estamos hablando de glicólisis anaerobia tradicionalmente. Y cuando hay oxigenación inadecuada, el oxígeno va por glicólisis anaerobia para producir energía en un sistema menos eficiente. Esta es la vía de Ender-Meyerhof, en donde el piruvato se convierte en lactato y en el proceso se crea un poco de energía, pero no mucha energía, sino que un poco de energía es mejor que nada de energía. El proceso de glicólisis aeróbica también está presente cuando hay oxígeno adecuado. De hecho, seguimos cambiando de piruvato a lactato y de lactato a piruvato en un curso normal de acción. Y tal vez como ejercicio se vuelve muy importante porque el lactato, aunque no es muy eficiente para generar energía, lo genera más rápido, más utilizable y más rápido que pasar por el ciclo de Krebs. Y por eso hay mucho lactato y mucho ejercicio, porque se utiliza más rápido cuando se necesita. El lactato es un ácido. Cuando vemos los términos ácido láctico, la acidosis láctica, no vemos esto, pero vemos hiperlactemia. Tal vez el término correcto es hiperlactemia, más que cualquiera de los otros términos, pero déjenme leerles algo, espero alcanzar a leerlo. Esto es de 1978. Dice,
Este académico dice que la glicólisis anaeróbica produce lactato, ATP y agua, pero no hay un cambio neto en el número de iones de hidrógeno. No produce ácido láctico. La acidosis, por lo general, que se asocia generalmente con hiperlactatemia, es ocasionada por la hidrólisis del ATP con liberación de iones de hidrógeno. Entonces uno dice, bueno, eso fue en 1978, hace 22 años. No, hace más de 40 años. Estoy seguro de que ya cambiaron las cosas a estas alturas. Déjenme ahora leerles uno de los decanos más aceptados de lactato y fisiología del metabolismo, una persona que se llama Robert Roberg, en el 2018 en fisiología. Él dijo, como lo vamos a explicar, no existe una entidad que se llame ácido láctico en una célula o en un sistema fisiológico. De hecho, es imposible por las leyes fundamentales de la física y por la disciplina de la química orgánica. La bioquímica metabólica, la química ácida en la fisiología, hace que el ácido láctico se produzca o esté presente en sistemas vivos. Entonces, el término correcto es lactato o acidosis asociada al lactato, porque claramente hay H+. Entonces tenemos que volver al pizarrón y hablar de por qué está ahí. Tal vez van a escuchar que yo diga acidosis láctica porque no puedo evitarlo. Van a ver cifras que use que tendrán ácido láctico, porque yo creo que es como la presión de cuña. Si utilizamos un catéter PA, decimos, ¿cuál es la presión de cuña? Pero no es presión de cuña, es una presión de oclusión del balón. Se llama presión de cuña porque cuando lo empezaron a hacer por primera vez, empujaban el catéter sin balón al sistema arterial pulmonar hasta que hacía cuña. Y entonces por eso le decimos de cuña. Así que a esta le vamos a seguir llamando acidosis láctica, aunque no los pueda convencer de que el lactato no produce ácido. Ahora, hablamos de que la tipo A es anaeróbica, es una glicólisis anaeróbica, y la tipo B, en donde no hay hipoxia tisular ni hipoperfusión. Los trastornos metabólicos congénitos, la enfermedad hepática, típicamente cuando decimos que la enfermedad hepática ocasiona acidosis láctica, lo decimos porque se metaboliza en hígado y el hígado no puede metabolizar ya más porque está muy mal. Recientemente salieron datos que decían que la enfermedad hepática puede venir de la producción de lactato y no por la falta de depuración. La leucemia aguda es, digamos, como la representación de esta malignidad que se asocia a acidosis láctica y muchos fármacos, y vamos a hablar de estos también. Volviendo a un punto que les mencionaba hace rato, todos producimos lactato a través de glicólisis aeróbica, sin oxígeno presente y con la conversión de piruvato a lactato, aunque tengamos suficiente oxígeno. Y esto tiende a ocurrir cuando está entrando mucha glucosa a la célula o cuando hay un aumento de la actividad de la bomba de potasio, como las catecolaminas con los betagonistas. También vemos tipo B con disfunción mitocondrial, piruvato alterada, actividad de deshidrogenasa piruvato alterada, deficiencia de tiamina y alcalosis. Pero quiero volver a lo que está recalcado en amarillo, porque es la mejor teoría actual de por qué vemos acidosis láctica en la sepsis. Esto impulsado por
una glicólisis aeróbica aumentada porque el sistema se queda atorado con glucosa y no lo puede manejar. Entonces, esto sería hiperlactemia de estrés tipo B. A lo mejor hay A con sepsis, especialmente antes de la reanimación hídrica, pero la idea actual es que es predominantemente B. Este es un buen artículo del Lancet en el Diabetes Endocrinology que cubre algunos de estos puntos, y lo que está pasando es que el ciclo de Krebs, el piruvato y el acetilcolina no lo puede manejar, se convierte en lactato, el lactato produce energía, pero está haciendo otras cosas interesantes que les voy a mostrar. Esto muestra un lactato intracelular y el complejo de oxidación del lactato. No lo van a ver muy bien, pero déjenme mencionarles dos cosas aquí. Este es piruvato, que se va al lactato, y el lactato de hecho entra intracelularmente y se convierte otra vez en piruvato en la mitocondria y vuelve a entrar al TCA o al ciclo de ácido cítrico, al ciclo de Krebs. También entra extracelularmente en sangre. Creo que lo van a poder ver mejor. Pero lo que esto muestra es que el lactato participa en lo que se conoce como transporte del lactato, es decir, el piruvato se convierte en lactato y el lactato no solamente entra a la mitocondria de esa célula para generar ATP y llevarla al ciclo de Krebs, sino que se va a las células circundantes, entra al torrente sanguíneo, entra a todos los órganos. Una vez que entra a esos órganos y tiene la capacidad, se convierte otra vez en piruvato y entra nuevamente al ciclo de Krebs. La mayoría del lactato se metaboliza en el hígado o el riñón y se excreta en menor medida en el riñón. Este es el primero de un par de casos que les voy a mostrar. Una mujer de 71 con diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad coronaria, que llega a urgencias. Un vecino la lleva con un estado mental o funcional alterado, la intuban para protegerle la vía aérea. Sus signos vitales están normales, salvo que tiene taquicardia, no tiene fiebre. Su evaluación en urgencias no presenta nada de importancia, sin infección, sin fuente de infección obvia. Los laboratorios también normales, salvo la creatinina, que está significativamente arriba de la línea de la basal, el lactato en 18. Ella vive sola, pero sus amigos dicen que tiene diabetes e hipertensión con antecedente de colocación de stent por coronariopatía. Su amiga no tiene lista de sus medicamentos, entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Tiene que ser sepsis, tienen que hacer cultivos, aún con la presión arterial. Si hacen una eco, pueden ver que un eco tienen un EF bajo, pero en este caso en particular estaba tomando metformina y la metformina es una nueva versión de otro medicamento que es la fenformina, y la fenformina estaba en la mnemónica típica en inglés que ocasiona uremia, alcohol tóxico, una sobredosis de metformina ocasiona acidosis láctica de etilenglicol. En la metformina se retiró del mercado porque si había
un incidente bien definido de acidosis láctica, que está menos claro si la versión actual de la metformina, que es una biguanida. De hecho, cuando hablamos de acidosis láctica por metformina, la clasificamos en 3 tipos. La metformina, la acidosis láctica independiente de la metformina quiere decir que el paciente toma metformina, pero tienen choque séptico, entonces esa es claramente la causa. La acidosis láctica inducida por metformina, si tienen, por ejemplo, niveles elevados de metformina y no tienen ninguna otra razón o no hay otra razón por la que deba haber acidosis láctica, entonces se llama inducida por metformina, que es rara. Entonces la acidosis láctica asociada a metformina, que se conoce como mala, puede ser, no sabemos, pero no podemos decir que no haya alternativas en el diagnóstico diferencial. Quería mostrarles otros fármacos que creo que son importantes recordar. Ciertamente, los fármacos, los inhibidores de transcriptasa reversa de nucleosídicos se asocian también con acidosis láctica, la epinefrina, los betagonistas, si se acuerdan, los betagonistas inhalados. ¿Se acuerdan de los estudios grandes de epinefrina como el francés de Gelali y Henan, que compararon epinefrina con norepinefrina versus norepinefrina más dobutamina? Y claramente midieron el lactato y el lactato se asoció con el grupo de epinefrina de distinta manera que la norepinefrina y la dobutamina. Pero se cree que no es un problema, o sea, no debe impedir que usemos epinefrina en choque séptico porque es lactato. Los betagonistas inhalados, cuando se utilizan de manera agresiva, estos hay que medir, o sí se mide el lactato en sangre, pero no se cree que sea clínicamente significativo. Otro caso, un masculino de 65 que llega a terapia intensiva, o sea, es ingresado a terapia intensiva con neumonía y con síndrome de abstinencia por alcohol, tiene antecedente de POC, hipertensión severa basal, lo intuban y lo ventilan mecánicamente. Está en el 6º día en la UCI y está tomando ceftriaxona y acitromicina. Sus medicamentos incluyen una benzodiazepina que se inició el primer día y luego se transfirió a un goteo de propofol. El problema fue la agitación cuando se le retiró la sedación y luego se inició Seroquel PO 2 días antes, esteroides también un día antes por la sibilancia y se volvió hipotenso y después de un bolo de líquidos y con norepinefrina 15 microgramos por minuto, el lactato está en 12 y su seca en 6,000 y ahora tiene un paro por taquicardia ventricular. ¿Cuál de los siguientes es la causa más probable de la disfunción multiorgánica? El Seroquel, la citromicina, los esteroides o el propofol. Este síndrome por infusión de propofol, estoy seguro que todos ustedes sabían, pero y suponemos que los demás sí, no quisieron decirlo para no presumir. El síndrome de infusión de propofol o PRIS tiene predisposición genética cuestionable. Parece que es por el medio que se crea o que lo crea el exceso de catecolaminas y los glucocorticoides, la proteólisis que ocasiona miopatía, se ve rhabdo, se ve
infiltración de ácido del hígado, se ve ácido graso. De hecho, nuestro amigo el lactato, la teoría original de Pris era que el problema es que el hígado se infiltra de grasa y el propofol ocasiona el ácido láctico y de ahí viene la acidosis. Pero ahora se cree que la acidosis se debe a cambios en la maquinaria mitocondrial por el ácido graso que tiene múltiples efectos en la mitocondria. Y la BTAC o la taquicardia, hay un hallazgo interesante en electrocardiográfico en el PRIS, donde se ve un bloqueo de rama de la rama. Por ejemplo, las guías anteriores se ven aquí en el segmento ST, y esto es precursor de la ventrículo taquicardia que se ve en este síndrome. Un comentario sobre el lactato NID. Cuando medimos el lactato en nuestros pacientes, medimos el lactato L por una razón buena, porque es todo lo que hay, es lactato L. Producimos una pequeña cantidad de lactato D. Pensábamos que no producíamos nada, pero ahora con sistemas de medición más sofisticados podemos medir pequeñas cantidades. Pero hay una circunstancia, al menos una, en la que vemos acidosis láctica D. Y si creen que la tienen que ir al laboratorio y hacer lo necesario para poder medir el lactato D, porque no se mide rutinariamente. ¿Cuál de los siguientes es la causa más probable de y clínicamente significativa acidosis por ácido láctico D? Es toxicidad por glicoletileno, síndrome de intestino corto, penicilina o infección por Aspergillus. ¿Cuál creen? Aquí la pista es que si nuestro cuerpo no lo hace, otro organismo tiene que estar haciéndolo. Y el único lugar donde hay muchos organismos que pueden ser de la especie que podría generar lactato D, porque hay varias bacterias que hacen el lactato D y tienen que estar en el intestino grueso. Se ve en síndrome de intestino corto. ¿Dónde se absorben casi todos los carbohidratos en los cuerpos? En el intestino delgado. Entonces el colon normalmente pues no ve mucho carbohidrato que tenga que metabolizar y convertir en lactato. Pero si le dan una gran carga de carbohidratos y entran las bacterias ahí, en algunos pacientes lo produce. Es por ello que no hacemos el tipo de cirugía ya para obesidad en la que se ancla un pedazo de intestino delgado al colon porque les daba acidosis por lactato D. ¿El lactato de Ringer ocasiona acidosis láctica? Bueno, ustedes dirían, bueno, si el doctor Dellinger explicó la acidosis láctica de manera que es cierta, entonces el lactato no es ácido y no debería de producir acidosis láctica, y no la produce. El lactato de Ringer aumenta la elevación del lactato sérico. ¿Ven un aumento cuando miden el lactato sérico? Si lo aplican en infusión por choque, y la respuesta es sí. Esto se mostró muy bien en un metaanálisis. Este es lactato de Ringer arriba en estos estudios clínicos y esta es solución salina normal. Y lo que ven aquí, este es el punto cero, aquí y aquí. Y se ve que el lactato aumentó un promedio de
1.5 a 2, entonces tendría un efecto mínimo en la medición de cambios de lactato si lo usaran esto como meta, pero es poco probable que sea clínicamente significativo. Voy a terminar con esta diapositiva que muestra muchas cosas que hace el lactato. Participa con la función de la memoria, también es un combustible alterno para crear energía, tanto en el ejercicio, pero también en otros estados de estrés. Y se ha demostrado que ya que tiene muchas asas de retroalimentación endocrinológica. Yo me acuerdo hace muchos años cuando el óxido nítrico empezó a conocerse. Creo que el óxido nítrico fue la molécula del año y creo que al saber más y más del lactato y del papel importante que juega, yo creo que va a ser candidato de molécula del año. Muchas gracias. Creo que tenemos preguntas. Perdón, no escuchamos la pregunta, no la podemos traducir. Gracias. La pregunta para los intérpretes es, ¿qué pienso de la depuración del lactato como meta de la terapia? Yo creo que la depuración del lactato, como el lactato, bueno, para mí es como algo cosmético, ¿no? Para el problema real, independientemente del problema. En este caso, la sepsis es el problema real. Y la sepsis hace cosas que pueden matar a todos los órganos. Y el lactato está ahí tal vez tratando de generar energía y mandarla a algún lado, pero podría encontrar ese cambio en piruvato, en donde entra al ciclo de Krebs y crea energía. Así que yo trataría, para tratar de bajar el lactato, tal vez no tenga que ver con la perfusión tisular. Yo creo que es parte del problema. Les dije que el choque séptico es una combinación de tipo A y tipo B. Yo creo que hay problemas de perfusión tisular, pero yo creo que puede haber cortocircuito capilar. Si se aumenta la macrocirculación, tal vez haya áreas en las que puedes convertir de glicólisis anaeróbica en aeróbica a través del ciclo del piruvato. La glicólisis aeróbica de piruvato al lactato no es lo que necesita ayuda. Se necesita ayuda en que llegue a la acetilcolina, al piruvato y al ciclo de Krebs. Ahí es donde está la información. Sin embargo, creo que sí es importante, pero no es lo que yo pensaba hace 2-3 años. Entonces, el lactato es un marcador, o sea, no es dañino. Yo diría que es muy probable que lo que dice usted sea correcto. Ok, bueno, continuamos con el siguiente módulo. ¿Sigue receso? ¿Sigue receso? Sí. ¿Sí? Receso y parásitos. Hola, muy buenos días a todos. A continuación vamos a tener un trabajo libre. ¿Dónde está el...? Sí, ¿no?